cosas maravillosas. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien sediento, alguien con hambre. Aleluya. Que le pueda adorar, que le pueda honrar, que le pueda exaltar. En este momento, aleluya, deja el problema a un lado y conéctate en este momento con Dios. Aleluya. De su poder, iglesia. Aleluya. Padre de gloria. Padre de gloria. Llénanos. Tócanos. Visítanos. Presencia, Dios. Aleluya. En este lugar, no claudiques. Aquí está el Rey de Reyes. Aleluya. Santo, santo. Aleluya. Dígale, hambre de ti, tu palabra, Señor. Tengo hambre de ti. Cosas grandes va a hacer el Señor. Acompáñeme al libro de Marcos. Marcos. Y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 21. Tema: Jesús está en casa. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 21. ¿Cuándo lo tienen? Leemos la palabra. Nombre del Padre, el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Dice:
Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, diga autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Diga: el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Verso 32. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Diga: se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaban de hablar los demonios, porque le conocían. No dejaba hablar a los demonios porque les conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y con lo que él estaban, y hallando le dijeron: todos te buscan. Diga: todos te buscan. Y él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Capítulo 2, versículo 1. Entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Dios añada bendición a esta palabra. Puede tomar asiento. Yo he sido uno de los privilegiados que, estando en el mundo, Dios me rescató. Fui uno de esos privilegiados que merecía estar muerto, o merecía estar inválido en una casa por la vida que yo llevaba, sin soltura, sin obediencia a mi madre, perdido en el pecado. Pero Dios tuvo misericordia de mí, como la tuvo también con ustedes. Y yo puedo mirar hacia atrás y ver mi vida y decir y dar gracias al Señor, porque gracias a Él soy la persona que soy en este momento. Y cuando el diagnóstico de mi vida no decía que venían cosas buenas, yo he visto la mano de Dios verdaderamente en mi vida. Yo he contado testimonios y le he dicho en algunas ocasiones de cómo 16 días después de haber aceptado a Cristo, unos muchachos planearon dispararme y robarme, y Dios frustró esa situación. Me soltaron 4 disparos y gracias a Dios ninguno de esos impactó mi cuerpo. Y yo recuerdo que en una de las casas que toqué la puerta, que iba a entrar cuando me estaban disparando, la señora me dijo: hijo, Cristo te ama. Y yo sí, hijo, Cristo te ama. Y yo: sí, señora, hijo, Cristo te ama. Yo: sí, señora, diga. Y me dijo: diga, Cristo me ama. Y yo: Cristo me ama. Y yo dije: Cristo me ama, y la señora me dejó entrar. Pero hoy entiendo que ella me hizo declarar en ese momento que viera lo que el Señor había hecho con mi vida.
porque yo no merecía vivir, pero Dios me salvó. Dios comenzó a hacer una obra en mi vida a partir que pisé su casa, que pisé el lugar donde Él habita, el lugar donde están los hermanos en la fe, donde se congregan. Hermano, y hay un testimonio que he contado en otros lugares, pero jamás lo había dicho aquí en la iglesia, si no me equivoco. Y fue que meses después de yo haber aceptado a Cristo, me di de cuenta que yo tenía sífilis. Pero yo comencé a orar a Dios, a creer a Dios. Incluso en aquel tiempo, porque era en el 2006, yo usaba lentes porque por los gatos me había dado tosoplasmosis. Y Dios hizo un milagro que yo estoy usando lentes nuevamente ahora desde el 2016. Pero tuve 10 años, desde 2006 al 2016, donde no tuve necesidad de usar lentes. Le cuento, yo comencé a buscar a Dios desde mi casa y en la iglesia, orando, pidiéndole al Señor que me transformara porque yo no quería volver al mundo. Pero también al saber que había algo en mi cuerpo, comencé a creerle a Dios por eso. Y Dios no solamente me sanó de la sífilis, me sanó la vista. Así que yo he visto en mi vida un Dios que hace milagros. Yo he visto un Dios que si lo buscas, lo encuentras. Y yo he visto la mano de Dios a pesar de mis debilidades, de mis defectos, porque perfecto no soy. Perfecto solo Jesús. Y en todo este proceso que ya voy para 16 años de servir a Cristo, yo le creo a Dios. Y yo vengo a decirle a usted, amado hermano, que independientemente de la prueba que usted está pasando, la situación en la que usted se encuentra, Jesús está sentado en su trono alto y sublime. Y Jesús está en aquel lugar donde hay 2 o 3 puestos de acuerdo en algo en su nombre. Así que yo puedo decir con certeza de que Jesús está en este lugar. De que Jesús está en la casa. Amado hermano, en los versos que leímos, pudimos ver algunas cosas. Yo se los voy a decir con mis propias palabras. La Biblia señala que una vez que nuestro Señor Jesucristo ayunó por 40 días y fue tentado por el diablo, salió lleno del Espíritu de Dios. Y en el poder del Espíritu de Dios comenzó su ministerio. Comenzó a predicar en Galilea. Y la Biblia muestra que su fama se difundía. Después Jesús llegó a Capernaum y estando en el templo, en la sinagoga se va a orar, se va a leer la escritura. En ese lugar había un hombre endemoniado con espíritu inmundo. Y cuando vio a Jesús, comenzó a hablar. Y Jesús le dijo, calla y sal de él. Lo reprendió. Y la gente decía, pero ¿quién es este? ¿Qué doctrina es esta? Y todo lo que ocurrió en la sinagoga produjo de que la noticia se corriera en toda Capernaum. La fama de Jesús se seguía difundiendo. Y yo quiero decirle que Capernaum no era cualquier lugar. Capernaum era como si fuera la ciudad, una parte de la ciudad donde había bastante movimiento económico, donde había muchas transacciones de compra, de venta, mucho movimiento mercantil había en Capernaum. Así que la noticia de Jesús corría por todo Capernaum. Corría la noticia de que había alguien que predicaba y que tenía señales del cielo. La gente podía ver que Jesús sanaba a los enfermos. La gente veía que endemoniados eran liberados por el poder de Dios. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque tenemos que entender
que Jesús no es cualquier cosa. Que Jesús, aunque estaba en cuerpo humano, similar a nosotros, era 100% Dios. Era el Hijo de Dios. Y estaba manifestando la gloria del Padre en la tierra. Y mientras Él hacía esto, muchos glorificaban el nombre del Señor. Amados hermanos, señala la Biblia que mientras nuestro Señor Jesucristo llegaba a un lugar y la gente oía la noticia, iban inmediatamente donde Él estaba. La gente corría al encuentro con Jesús. Corrían a escuchar la palabra, corrían por sus necesidades que tenían y recibían respuesta de parte de Dios. Y su fama se seguía extendiendo. El libro de Lucas habla prácticamente la misma historia que leímos. Y Lucas afirma que el poder de Dios estaba en Jesús. Que Él ministraba en el poder de Dios. Jesús, una vez que predicó en Capernaum, llegó a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro. Y cuando la gente supo que Jesús estaba en esa casa, lo buscaban al caer la noche para recibir. Y dice la Biblia que Jesús sanaba a muchos y a muchos liberaba. Jesús tuvo que salir de Capernaum y volver a Galilea porque le era menester llevar el evangelio a otros lugares. Pero dice la Biblia en el capítulo 2 que Jesús vuelve una vez más a Capernaum. No especifica exactamente cuál es la casa, pero se puede ver que era la casa de Simón y Andrés. No interesa realmente en qué casa estaba Jesús, pero la gente, una vez que supo que Él volvió a Capernaum y que estaba en casa, la gente corrió. Vamos a seguir leyendo otros versos bíblicos, pero quiero señalarle que la casa en la que estaba Jesús era una casa humilde. No era una casa llena de lujos. Usted y yo sabemos que la tecnología de hoy no era la misma tecnología de aquel momento. Sin embargo, pude utilizar lo que hoy está a nuestro alcance para que podamos ver la magnitud de un lugar humilde. Amén. Pudiéramos decir que la casa donde Jesús estaba alojado no tenía el mejor colchón, no tenía las mejores sillas, no tenía la mejor revestimiento de las paredes o del techo. Pero aquel lugar estaba Jesús. Lo que cambiaba ese lugar y que hacía que fuera un punto de encuentro, que la gente corriera, se agolpara para estar en ese lugar, no era lo bello de la casa, no era la tecnología de la casa, no eran las lámparas de la casa, era que estaba el Hijo de Dios en aquel lugar. Y aplicándolo a este momento, si nosotros podemos declarar que en este lugar, el templo, está el Señor, usted y yo pudiéramos decir, wow, pero la pintura de Maranata no tiene pantallas gigantes como otra iglesia, no tiene las luces reflectoras como otra iglesia. Grabamos desde un celular, no desde una cámara. No tenemos un equipo grande de computadoras, no tenemos el mejor piso, los mejores aire acondicionados, pero tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Y lo que importa en esta vida es estar donde está Jesús o caminar con Jesús. Muchas veces le damos importancia a las cosas que ofrece el mundo. Pero mi Jesús no era alguien que comía con ricos, era alguien que comía con pecadores. Era alguien que comía con gente rechazada. Era alguien que era odiado por los ricos y buscado por los pobres.
buscados por los sedientos, buscados por los hambrientos. Y yo creo que el mismo Jesús que estaba haciendo milagros en aquella época sigue haciendo milagros y quiere seguir haciendo milagros en este tiempo. Lo que sucede muchas veces, que damos lugar a cualquier otra cosa que a la presencia de Dios. Una vez que entendemos que estamos en el mejor lugar, en el mejor ambiente, algo puede desencadenarse a favor de nosotros. Algo puede obrar a favor de nosotros. La Biblia muestra en este capítulo 2 que los que ya habían oído de la fama de Jesús, los que ya habían glorificado a Dios por los milagros y maravillas que hacía Jesús, al ver que éste había vuelto una vez más a Capernaum, corrieron de nuevo a esa casa. Y usted sabe qué ocurre en un lugar donde hay gente entendida. Hay milagros, ocurren cosas poderosas. El contraste diferente a lo que estaba ocurriendo en Capernaum estaba en Nazaret. En Nazaret todo el mundo vio a Jesús crecer. Tenían a Jesús condicionado en sus mentes. Y dice la Biblia que en Nazaret no hubo tantos milagros como existían en otros lugares. ¿Por qué? Porque no había gente entendida de quién era Jesús. Es por eso que es necesario que como iglesia, como hijos de Dios, entendamos que podemos estar en cualquier otro lugar. Podemos entrar aún en nuestra habitación, orar y tener un encuentro con Dios. Pero no hay otro lugar donde podemos estar mejor que es en los atrios del Señor, que es en la casa del Señor. Y este lugar se ha convertido en la casa del Señor. Ahora, yo entiendo que la verdadera casa espiritual es nuestro cuerpo. Sin embargo, en estas paredes es un lugar que hemos consagrado, hemos dedicado para el encuentro con Dios. La gente que venga sin entendimiento de encontrarse con Dios saldrá igual. Pero los que vienen con una mentalidad de honrar a Dios, de glorificar a Dios, no saldrán igual jamás. Puede ser hoy el día de tu milagro. Puede ser hoy el día de tu liberación. Si anhelas profundamente tener ese encuentro con el Señor en este día. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Yo quiero hablar de un milagro en particular que ocurrió en esta casa en Capernaum. Dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 2 que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho del que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amados, la casa en la que estaba Jesús y donde la gente se fue a congregar era una casa común y corriente, no era una casa de ricos. Las casas en el Medio Oriente, varias de ellas tenían el techo como un lugar donde se podían hacer distintas cosas. En el techo se podían ir a dormir, por lo general en horas de la mañana o en horas de la tarde. También en el techo también se podían hacer asambleas. En el techo era un lugar donde también guardaban, un lugar de almacenamiento, donde guardaban el trigo, enseres, todo eso era ahí en el techo. Pero me llaman la atención dos cualidades más que se podían hacer en un techo. La primera era la proclamación, se podía proclamar desde el techo. Y este punto me llama la atención porque si mi Señor Jesucristo sabía que ese lugar se iba a llenar, Él podía haber subido al techo y proclamar desde allá arriba el evangelio. Pero no lo hizo, dando la oportunidad que alguien subiera a ese lugar. Lo otro que me llama la atención es que en el techo también era un lugar donde se podía adorar y honrar a Dios. Hay textos bíblicos que demuestran esto que acabo de decirle. Y vemos en la historia que el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo el mensaje estaba saturado de gente. Habían venido 4 personas con un paralítico y nadie le daba play a que llevaran al paralítico adelante y lo sanaran. Y esto me trae a memoria cuando uno va al hospital, al seguro. Tú sacas tu cita médica y ahí está la gente peleando que nadie se le cuele, que nadie pase por delante de él. Es también como cuando uno va a pagar la luz. Hay gente que quiere pasar por delante y pagar, que yo conozco a fulano y quiero hacer esto. Y uno no está pendiente que nadie se le adelante. Yo supongo que en aquel lugar había gente sedienta de un milagro. Gente quería ver cosas nuevas. La gente estaba ahí al pendiente y llegaban hasta donde le era permitido a cada uno. Y ahora venían alguien diciendo, yo tengo a alguien enfermo que necesita un milagro. Y nadie le dio chance. Nadie le dio oportunidad. Pero ellos hicieron algo. Fueron a las escaleras de esa casa, porque en aquel lugar esas casas tenían unas escaleras exteriores, algunas interiores, para subir a los techos. Así que estos cargaron al paralítico y lo subieron al techo. Cargaron a alguien que necesitaba un milagro de hace mucho tiempo. Cargaron a alguien que a pesar de su condición de salud, había oído de quién era Jesús y había creído que ese Jesús le podía transformar, lo podía liberar. Y yo no sé quién eran esas 4 personas que lo estaban cargando, pero seguramente esas personas fueron impactadas por la predicación de Jesús, que se volvieron locos y dijeron, otro más tiene que ser salvo, otro más tiene que recibir un milagro. Y se fueron y buscaron a aquella persona que debe ser alguien cercano, un ser querido, y decían, tú tienes que ir a Jesús. Pero ¿qué sucedía, hermano? El lugar estaba lleno.
estos hombres podían haber dicho, nos vamos a quedar aquí, pues que Jesús llegue hasta acá donde estamos. Pero ellos entendían que hay postreros que pueden ser primeros. Ellos entendían que había una forma que ellos podían llegar a aquel lugar. Ellos veían que no podían estar al frente de la puerta, no podían entrar al paralítico en la casa de manera común, normal. Pero ellos entendían que en el techo hay un lugar donde la gente subía también a adorar a Dios. Que en el techo era un lugar donde también ellos podían honrar a Dios. Ellos entendían que los techos de esa casa también tenían cierta abertura para pasar aquellas cosas que guardaban, los trigos y demás enseres que guardaban. Así que esta gente, yo no puedo decir si solamente iban a subir a adorar desde el templo y esperar que sucediera un milagro estando ellos honrando en aquel lugar. Pero la Biblia sí señala que estos hombres decidieron bajar al paralítico al frente de Jesús. Así que para bajarlo desde su lecho, lo más probable fue que tuvieron que ampliar la pequeña abertura que había en el techo. Y si en esa casa no hubiera habido tal abertura, ellos hicieron una. Porque su fe los motivó a bajar a su amigo. Su fe los motivó a ir más allá para recibir un milagro de parte de Jesús. Y yo creo, amado hermano, que nosotros en momentos determinados, donde la crisis nos está golpeando, donde las pruebas nos están golpeando, donde situaciones no son adversas, no podemos rendirnos. Y tenemos que ir más allá con nuestra fe. Y ese más allá es ¿a qué? A los pies de Jesús. Más allá, a los pies de Jesús. Porque Jesús no es alguien común. Jesús es Dios sobrenatural. Porque Jesús pagó un precio para que usted y yo fuéramos libres de toda condenación, de toda trampa del diablo, de toda acechanza. Jesús lo hizo posible. Así que en esta tarde, amados hermanos, yo quiero exhortarles a que no pierdan la fe. Yo quiero exhortarles que independientemente de la condición que usted está pasando, que está atravesando, le siga creyendo a Jesús. Jesús siempre dejará un lugar de oportunidad para que tú muestres una fe genuina. Jesús podía haber subido al techo y proclamar el evangelio, pero dejó el techo para el paralítico. Dejó el techo para que el paralítico subiera a aquel lugar. Siempre va a haber oportunidades para acercarnos a Jesús. Inclusive ministerialmente. Algunos podrán decir, no, pero ya están los líderes, ya está el grupo de consejeros de siempre, ya están los músicos, no creo que yo puedo crecer en ese ministerio o en ese departamento. Amado, conéctate con la fuente y Dios hará. David había sido rechazado por sus hermanos prácticamente hablando. No lo llamaron en el momento que tenía que ser ungido. Pero la palabra de Dios lo hizo venir. Lo hizo ser ungido. Y a pesar que venían señalamientos, a pesar que venían acechanzas en contra de David por parte de Saúl, David le creyó a Dios. La clave está en creerle a Dios. Créele a Dios en cualquiera que sea tu condición, en cualquiera que sea tu situación. Créele a Dios.
¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Así que, amado hermano, usted puede convertirse en un hombre como este paralítico que cree que hay oportunidad, que cree que independientemente de su condición, Jesús puede hacer algo extraordinario en su vida. O también puede ser de esos 4 amigos que se unieron para traer más personas a los pies de Jesús. Nuestra iglesia está teniendo cultos los viernes evangelísticos. Necesitamos más amigos como los que tuvo este paralítico, que entienden que hay gente que por sus propias fuerzas no van a llegar, que por una decisión personal no van a llegar. Hay que impulsarlos, hay que llegar donde ellos, hay que exhortarles, hay que hablarles de testimonio, hay que hablarles de quién es Jesucristo, para que ellos decidan ver y decir quién es ese Jesús. Así como hizo la samaritana, tuvo una experiencia con Jesús y dijo: yo tengo que hablarle a la gente de Samaria que está el Mesías. Ella fue, comunicó, la gente vino, tuvo una experiencia con Jesús y dijo: ya no creemos solamente por lo que tú dijiste, sino por la experiencia que hemos vivido con ese hombre. Tenemos que convertirnos en ese amigo. Acompáñeme sobre sus pies, por favor. Jesús está en este lugar. Adoremos. Como Jesús es espíritu, Él lo llena todo, Él está en todo lugar. Puede estar aquí, al lado mío, como está al lado de usted, lo llena todo. En aquella época ellos veían a Jesús físico solamente en una casa y querían entrar en esa casa. Yo quiero decirle a usted que usted ya está dentro del ambiente espiritual. Si usted quiere un toque de Jesús, un milagro de parte de Jesús, aprovecha que ya está dentro y comienza a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Algunas veces, o por lo general nosotros, para que la gente se conecte con Dios, decimos: póngase de pie, levante la mano, cierre los ojos. Pero hay momentos que no se trata solamente de que usted sí haga un protocolo. Hay momentos donde la misma fe te dice: ve al altar. La fe te dice: póstrate. La fe te dice: danza. La fe te dice: alaba. La fe dice: despreocúpate de lo demás. Métete con Dios. Yo quiero exhortarle a que en esta tarde usted haga lo que su fe lo está impulsando a hacer. Conviértase en aquellos que son capaces de romper un techo para dejar de ser postreros y convertirse en unos primeros que reciben un milagro de parte de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios. Tómame, cerca quiero
para alguien que quiere más de Jesús. Cámbiame, Los que nos ven a través de las redes sociales también pueden conectarse con este momento. encontré. Mismo Jesús que está aquí. Llega ahí donde tú te encuentras. Él conoce tu situación, tu problema, y ha visto tu fe. Recibe hoy tu milagro. Recibe hoy respuestas. Aleluya. Oh, oh, oh. Con tu amor La iglesia alabando a Dios. Aleluya. Aleluya. Te alabo, Rey. Exalto, mi Dios. Mira la fe de tu pueblo, mi Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Rey. Santo eres, santo eres. Santo eres, santo eres, santo eres. Poderoso Dios. Por el poder Aleluya. Aleluya. Padre, tu amor llénalo.